Buenos días. Bueno, acá es importante recordar que las microincisiones, al hablar de microincisión, quiere decir que a este término le antecedieron muchas cosas, ¿no? Desde lo que ya nos mencionó la doctora Claudia, empezar desde la cirugía intracapsular, hablar de la cirugía extracapsular, hablar de las incisiones esclerales, el paso hacia las incisiones primero limbales, para culminar o terminar la técnica en incisiones corneales, ¿no? Y esto nos lleva a recordar que los pacientes en un principio se conformaban con ver. A muchos nos ha tocado decir, es que nos ha tocado escuchar que nuestros pacientes nos digan, es que hasta que me maduró la catarata me operaron, ¿no? Sin embargo, poco a poco y con los años los pacientes han ido cambiando su perspectiva y sus expectativas de la cirugía, a grados tales de que ahorita los pacientes no solamente se conforman con ver 20/30, 20/20, sino ellos quieren tener una calidad visual. Y para poder ofrecerles a nuestros pacientes esta calidad, tenemos que manejar todos los pasos de nuestra cirugía, y la cirugía empieza desde la forma y la manera en la que construimos nuestra incisión, de tal modo que si nosotros hablamos de incisiones muy grandes o que las hacemos muy corneales, pues vamos a inducir astigmatismos tan elevados de hasta 2 o 3 dioptrías, y eso el paciente nos lo puede referir o nos puede decir, ¿sabes qué? Mira, veo bien, pero siempre le estoy viendo sombras a las cosas, o no me gusta ir manejando de noche y verle como halos, ¿no?, a las luces de los carros. Entonces, en una lucha de tanto las compañías y sobre todo de los cirujanos de segmento anterior y de los oftalmólogos por darle a nuestros pacientes una mejor calidad, pues es que se ha ido evolucionando hasta tener ahorita tecnologías como el femtosegundo. Así pues, cuando hablamos de incisiones, tenemos que recordar que pueden ocurrir muchas cosas desde el inicio de la cirugía, ¿no? Por eso, cada paso de la cirugía de facomulsificación es sumamente importante. Podemos tener desde hemorragias, obviamente estas se encuentran con mayor frecuencia si tocamos la conjuntiva, es decir, si hacemos incisiones ya sea tanto limbales como esclerales. Podemos tener desgarros en la construcción de nuestras heridas, irregularidad en lo que es la válvula corneal, que ya vamos a hablar más adelante de este término que es muy importante, ausencia de esta válvula, riesgos de infecciones. Sabemos que las incisiones corneales tienen un mayor riesgo que las incisiones esclerales de riesgo de infección. Sin embargo, eso en la actualidad con la microincisión ha disminuido de manera importante. La probabilidad de enfisema corneal, que está aumentado mucho ahorita que se está introduciendo las incisiones realizadas o construidas con femtosegundos, y los pliegues corneales. Las incisiones en facomulsificación, bueno, tienen muchos fines o muchos objetivos. Tienen que ser incisiones cortas, son incisiones más seguras, tienen que ser autosellables, es decir, aunque se recomienda siempre colocar una sutura por seguridad y porque ya hay muchos estudios que dicen que el riesgo de endoftalmitis, en teoría uno de los criterios que disminuyen el porcentaje de que este cuadro se presente, pues es la colocación de sutura. La inducción de astigmatismo, es decir, a más pequeñas sean nuestras incisiones, pues vamos a inducir mucho menor astigmatismo, e incluso podemos jugar con él para corregir ciertos grados de astigmatismo, y pues que sean reproducibles, que es lo más importante, ¿no? Al hablar de incisiones corneales, sobre todo, tenemos que tener en cuenta estos tres términos. El principal es la zona óptica corneal, que involucra los 4 milímetros centrales, es decir, esta zona de acá. Esta zona no la tenemos que tocar bajo ninguna circunstancia, porque si nosotros nos acercamos a esta zona, pues el grado de astigmatismo que vamos a inducir en nuestros pacientes es 1, no vamos a saber ni siquiera el grado que vamos a inducir, y 2, no lo controlamos. También tenemos que tener en cuenta lo que es la zona periférica o la zona óptica periférica, que involucra 0.75 micras, que es esta zona de acá, y el anillo óptico. Las incisiones por dentro de lo que es el anillo óptico van a inducir un mayor grado de astigmatismo, sea la dimensión que sea nuestra incisión.
Sin embargo, si hablamos de que por dentro del anillo óptico hacemos una incisión de 3 milímetros o una de 2 milímetros, el grado de astigmatismo que vamos a inducir con incisiones de mayor longitud pues va a ser mayor. Y acá este es un esquema que es mucho más sencillo. Esta es la zona de soporte o la zona periférica, esta es la zona óptica central, y al hablar de anillo óptico hablamos de esta zona, es decir, por delante de lo que es el limbo, pero sin estar muy por delante de este, es decir, podemos hablar de medio milímetro por delante del limbo. Hablar también de incisiones limbales es un tema muy complejo. Nosotros siempre recomendamos que las incisiones no sean sobre el limbo, porque toda incisión o todo aquello que hagamos a nivel limbal va a inducir un grado de astigmatismo mucho mayor. Los factores que hay que tomar en cuenta para la construcción de una incisión pues son la longitud, como ya mencioné. El efecto del aplanamiento es mayor en las incisiones, es decir, a mayor longitud se induce un mayor porcentaje de astigmatismo si hablamos de longitudes más largas. A más pequeña es nuestra incisión, como ya se mencionó, hasta incisiones de 1.5 o 2 milímetros, el grado de astigmatismo que se va a inducir es mucho menor. La forma. Nosotros debemos de intentar siempre que nuestras incisiones sean estables y que no tiendan a hacer ningún desplazamiento, es decir, nosotros creamos una válvula al construir nuestra herida, y si nosotros construimos mal esta válvula, la válvula se va a tender a desplazar ya sea hacia adelante o hacia atrás, y esto va a provocar o que fugue o aumentar el riesgo de que se puedan presentar infecciones en nuestros pacientes. La posición. Las incisiones que realicemos más hacia el centro de la córnea, es decir, a 90 grados, pues van a verse afectadas tanto por el parpadeo como por la gravedad, y también es muy importante recordar que a más cerca de los 90 grados, pues podemos inducir astigmatismos más elevados. La arquitectura puede ser de 1, 2 o hasta 3 vectores, y la localización, pues todas las incisiones corneales como tal inducen astigmatismos contra la regla. Las incisiones se han dividido en varias formas de acuerdo a su arquitectura, de acuerdo a su localización y de acuerdo a su posición. En este caso, bueno, nosotros nos estamos refiriendo a las incisiones corneales, que son hoy por hoy las que más se manejan para la cirugía de facomulsificación. Un poquito de polvo. Y bueno, es importante recordar que Eisner postuló algo que se llama regla de la válvula, es decir, que todas las incisiones corneales no perpendiculares producen un efecto de válvula en respuesta a la presión, es decir, una herida valvulada es mucho más hermética a mayor presión, y una herida no valvulada o perpendicular es menos hermética a menor presión. ¿Qué es esto o cómo se ve esto? Si nosotros hacemos una incisión que es directa, o sea, que no le damos una adecuada dirección o construcción, vemos esto. El ojo, al momento de que ya terminemos la cirugía, pues se vuelve a agarrar tono, y al momento de que agarra tono, se empieza a ejercer a este nivel una mayor fuerza, y esta fuerza puede tender a abrir esta incisión si nosotros la construimos así, a diferencia si nosotros construimos una incisión que tiende a tener esta forma. Si nosotros hacemos una incisión de este tipo, esta va a ser mucho más hermética, porque este flap se va a empujar con la presión intraocular, y por lo tanto son heridas que incluso sin colocarle sutura no fugan y son impermeables. Y la regla de la bisagra, que también es muy importante, y esta se toma en cuenta tanto para incisiones corneales como esclerales. Y esta regla dice que si una incisión sobre la que actúan fuerzas perpendiculares tiene una bisagra totalmente integrada, es decir, si vemos, esta puede ser una incisión y esta es otra incisión. Si nosotros tenemos una bisagra totalmente integrada, como es esta, en el trayecto de la misma, esta se va a mantener hermética, es decir, acá estamos creando francamente un flap, y aquí estamos creando realmente
un vector dentro de esta incisión y por lo tanto al momento de que la presión del ojo aumente, cuando ya terminemos nuestra cirugía y que le demos tono al ojo, pues esta se va a cerrar, se va a autosellar automáticamente y esto lo logramos con mayor frecuencia con incisiones de menor tamaño y de construcción corneal. Se ha establecido que la herida corneal ideal para facomulsificación debe ser, bueno, de un largo de 3 milímetros y un túnel que puede ir desde 1.5 a 2 milímetros. Ese es el término general, ¿no? Sin embargo, la tendencia actual es ir disminuyendo la longitud de nuestras incisiones y, bueno, esto depende en parte de nosotros, pero también en parte de la tecnología a la cual tengamos acceso. Las incisiones limbales, como les mencioné, que se ocuparon al inicio, fueron incisiones que se manejaron para cirugía sobre todo extracapsular e intracapsular. Tienen por mucho el mayor porcentaje de astigmatismo inducido, ya que se agrede o se altera lo que es la arquitectura del anillo óptico corneal, como que ya vimos en las diapositivas previas. Y en este tipo de incisiones, la manipulación de las suturas en el postoperatorio es más efectiva. Sin embargo, el astigmatismo, por el puro hecho de haber irrumpido y alterado lo que es el anillo óptico, son astigmatismos muy elevados e incontrolables. Las incisiones esclerales, que de hecho hay muchas escuelas que en algunos pacientes, por ejemplo pacientes pediátricos o pacientes con algún tipo de discapacidad que se tuviera que hacer en esclera la incisión de facomulsificación sobre todo, pues son bien recurridas a todos aquellos también que realizamos incisiones esclerales para cirugías extracapsulares o intracapsulares en algunos casos. Tienen un menor índice de astigmatismo, tienen un trayecto, se puede hacer un trayecto biselado, tienen una mayor rapidez de cicatrización, tienen una gran estabilidad refractiva, un menor efecto de manipulación de las suturas y menor riesgo de endoftalmitis. Si uno dijera, ¿por qué no se ocupan únicamente incisiones esclerales? Porque de las principales desventajas que hay es, uno, es mucho más agresiva, a este tipo de pacientes siempre se tiene que manejar un bloqueo, ya sea parocular o ya sea una retrovulvar. No se pueden hacer cirugías tópicas si vas a tocar esclera porque los pacientes te manifiestan mucho malestar y dolor, tienes más riesgo de hemorragias y la manipulación mediante incisiones esclerales para la facomulsificación más compleja. Y las incisiones corneales se deben de encontrar situadas por delante de lo que es el anillo óptico corneal. Estas inducen cambios importantes en la curvatura de la córnea dependiendo de la longitud o del tamaño de nuestra incisión. A más grande es la incisión, más alteración de lo que es el astigmatismo en nuestros pacientes vamos a tener, y su diseño pues está muy relacionado con lo que hablamos de la hermeticidad, es decir, toda incisión que lleve más o menos esta dirección va a generarse ese efecto de válvula y por lo tanto va a ser mucho más hermética. Las incisiones más usadas son las corneales, como ya les mencioné. ¿Cuáles son las desventajas? Porque no solo tienen cosas buenas, son menos herméticas que las esclerales, que son con las que siempre las comparamos. Tienen una mayor inducción del astigmatismo dependiendo de su localización, tienen un mayor porcentaje de endoftalmitis y sobre todo este porcentaje aumenta si no les colocamos sutura a nuestros pacientes. Hay un mayor retardo en la cicatrización y hay un daño endotelial directo o indirecto, que esto lo vamos a ver más adelante, y también esto se ha visto aumentado nuevamente con la curva de aprendizaje en los pacientes cuyas incisiones fueron construidas con femtosegundo. El astigmatismo inducido, que es algo que nosotros podemos provocar al momento de realizar la cirugía, es una consecuencia directa de la manipulación que nosotros hagamos durante la cirugía. Y el astigmatismo posquirúrgico es el astigmatismo total que podemos observar tras la cirugía.
ya sea una combinación de lo que es el astigmatismo preoperatorio de nuestro paciente y el inducido. Es importante acá siempre, tratar de determinar el astigmatismo que nuestro paciente tiene antes de la cirugía, ya sea que se le ofrezca o no la colocación de un tratamiento con lente tórico o no. Y es importante que el paciente lo sepa, y es importante que durante el procedimiento también le expliquemos que aunque el porcentaje de astigmatismo inducido es pequeño, puede haber. Y sobre todo si ampliamos la herida, si llega a ocurrir algo durante la cirugía, si ampliamos a 3,5 para colocar un lente en sulcus, o si llega a haber un PMMA en sulcus, es importante que el paciente sepa y que nosotros también sepamos que el astigmatismo que nuestro paciente va a tener por ampliar una incisión corneal pues es muchísimo más elevado. Y las incisiones corneales, las actuales, nos permiten un manejo del astigmatismo. Si las incisiones son de 3 milímetros, que ahorita la tendencia es irlas construyendo de menor diámetro, estas van a provocar una inducción de astigmatismo, ya que es muy importante ver esta tablita en la cual se mencionan que las incisiones temporales te inducen en este porcentaje de astigmatismo, las oblicuas y las superiores, como podemos ver, son las que más astigmatismo inducen, es decir, aquellos que nos gusta operar más o menos a 90 grados, pues ya sabemos, ¿no?, que muy probablemente si ocupamos un cuchillete de 3 milímetros, podemos inducir hasta casi 2 dioptrías de astigmatismo, y si ocupamos un cuchillete de 2 milímetros, pues muy probablemente no vamos a inducir o no vamos a llegar a este grado de astigmatismo. Lo ideal o las heridas que nosotros manejamos más o menos son a 130, 135 grados, que se considera muy adecuado para el manejo de los instrumentos y porque el astigmatismo que se induce a este nivel es menor. A mayor cercanía, como ya les mencioné, tengamos del centro corneal, se provoca una mayor inducción de astigmatismo y tiene que ver también mucho lo que hablábamos con el efecto del parpadeo y con la gravedad, también por eso es que se tienden a hacer a 130, 135 grados. Y finalmente las incisiones nos permiten reducir parcialmente lo que es el astigmatismo prequirúrgico que ya habíamos mencionado, es decir, si nosotros planeamos incidir en un eje, lo que queremos hacer es aplanar el eje más curvo, es decir, si nuestro paciente tuviera un astigmatismo más o menos de 1, 1,5 y el paciente no se quiere colocar un lente tórico, en este paciente lo que vamos a hacer es aplanar el eje más curvo, es decir, vamos a realizar una incisión en este eje dejando la sutura no apretada o incluso sin sutura. Si queremos inducir una curvatura en el eje más plano, vamos a realizar una incisión en el eje más plano, apretando la sutura y dejando el punto durante varias semanas. Sin embargo, esto que puede ser un plus de las incisiones de 3 milímetros, únicamente es efectivo en pacientes con astigmatismos no mayores de 1 o 1,5 dioptrías. Y el porcentaje de endoftalmitis que tienen estos pacientes, como ya mencionamos, cualquier incisión corneal tiene una mayor incidencia, un mayor porcentaje que va de 0,1 a 0,57 de presentar un cuadro de endoftalmitis que realmente sí sea inducido por la localización de la incisión. Y lo que hablábamos, porque este tipo de heridas tienden a tener un deslizamiento de los bordes y provocan un aplanamiento corneal, lo cual favorecería, en teoría, la inducción, la entrada a nuestro ojo de bacterias. Y menor riesgo, pues las incisiones esclerales, que aunque ya les mencioné que requiere o se vuelve un método mucho más invasivo y en facomulsificación se ha tendido a dejar en desuso, tiene esa ventaja a diferencia de las incisiones corneales. Gracias.